Hay un estudio genético de insectos que arroja luz sobre la migración humana alrededor del mundo. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a ponerle luz clara a la explicación. Estoy en contacto con Ariel Tolosa, quien es investigador del CONICET en el Centro de Investigaciones en Plagas e Insecticidas. Ariel, buenas tardes, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, gracias por comunicarse. Casi lo bautizo de vuelta. Sí. Me cambiaste el apellido. Casi por una vocal, por una O. Tal cual. Ariel, ¿de qué se trata este estudio genético? Bueno, mira, el estudio genético básicamente consistió en analizar una muestra muy grande de piojos de la cabeza del mundo, o sea, es una muestra global, y lo que hicimos fue mirar, hicimos en su ADN, pudimos ver usando unos marcadores específicos ciertas huellas asociadas con los movimientos humanos. ¿A qué va esto? Todo enfocado en que los piojos de la cabeza son parásitos exclusivos de los humanos, o sea, no viven en ningún otro lado. Con lo cual, lo que le pase a los humanos deja un imprinting o una huella genética en sus parásitos. Y esto hizo luz sobre, por ejemplo, qué tipo de investigaciones, migraciones, cosas que han sucedido alrededor del mundo, viajes que ha hecho la humanidad por siglos. Totalmente, sí. Lo que pudimos ver era primero que teníamos dos grupos de piojos como bastantes aislados, o sea, y eso cuando después encontramos vimos que había híbridos que no se habían mezclado y que, había muy pocos híbridos que sabían que es producto de esas dos mezclas, de esos dos grandes grupos mundiales, y lo que vimos es que todos esos estaban en América, o casi todos estaban en América. Uh-huh. Cuando uno va buscando por lo que se llama reloj de evolución molecular, uno lo que hace es como ir para atrás en el tiempo a nivel genético, por así decirlo, cuando uno ve la secuencia, y lo que pudimos ver era que teníamos una marca en el ADN de los piojos de entre un periodo de cuando fue que los primeros humanos llegaron a América desde Asia por el estrecho de Bering, entre 15 y 30.000 años, más o menos, ahí más cerca de 30.000 años, y después lo que vimos era otra huella mucho más reciente, que esa huella era parte de la migración de toda la colonización europea que se metió en América, específicamente más América del Sur, o sea, eso lo vimos más marcado ahí, con lo cual vimos estos dos grandes, pudimos asumir que en el ADN de los piojos estaba de manera indirecta contada parte de nuestra historia. Uh-huh. Y esta historia, que data de tantos miles de años, ¿qué resultados les ha arrojado? Primero que, confirma un poco que que el estudio de estos parásitos exclusivos de humanos nos permite de manera indirecta poder inferir patrones migratorios que de otra manera no hubiéramos podido inferir utilizando otro tipo de insectos. Y primero que nosotros lo que analizamos son muestras actuales de piojos, no es que son piojos de momias, no, son piojos actuales, con lo cual lo que nos da evidencia es que dependiendo del marcador molecular que uno use, puede de alguna manera analizar primero qué le puede estar pasando a esas poblaciones de piojos y después indirectamente asumir, si su hospedador se movió de acá para allá y yo estoy viendo lo mismo, uh-huh, puedo de alguna manera decir, sí, obviamente, migratoriamente, a nivel migratorio yo puedo inferir estas oleadas de llegadas a América. Bueno, y esto prueba también la cantidad de variantes de este tipo de piojos, y aparte la predominancia en diferentes continentes y también la mixtura cuando la gente ha viajado
y cómo ha sido el asentamiento independientemente de que hayan recorrido diferentes partes de continentes? Totalmente, sí, sí, sí. En este sentido, la muestra global era de todos los continentes y, y lo que, o sea, de todos los continentes, y de ahí eran 19 países, o sea, bastante. Y lo que pudimos ver era así, o sea, después cuando uno se va como haciendo un zoom más chiquito, uno puede ver que en Europa tenés toda una oleada migratoria que se vino a América, otra que no, que se quedó ahí, y de Asia tenés otra parte que se fue moviendo ahí entre Asia y otra, y asociada a la que vino acá. Lo que pasa es que uno está viendo como diferentes capas de información con algo que es actual, o sea, porque estos piojos fueron colectados de cabezas de chicos o de, sí, generalmente de chicos, en el mundo, ponele hace 3 4 años, o sea, lo loco es que en el ADN de esos piojos uno puede inferir esa información. Que nosotros, o sea, o sea, yo no, pero el grupo con el cual trabajé, que es de Estados Unidos, de la Universidad de Florida, ellos habían también analizado una muestra así a nivel mundial hace 15 años, pero fueron mucho más atrás, infirieron patrones de cambio de hospedador de diferentes piojos, y ahí se asoció, que ahí por biología molecular se detectó, que después se confirmó por evidencias arqueológicas, de que teníamos piojos que habían estado en contacto con otros primates, o sea que los humanos habían estado en contacto con otros primates, o sea con chimpancés o con gorilas, y ahí hubo ciertos intercambios de piojos que quedaron marcados, o sea, marcado en el ADN de los piojos actuales. ¿Qué resistencia tiene el piojo? ¿Es una especie resistente con respecto resistente a claro, a productos pediculicidas? No. En cuanto a las condiciones climáticas, porque ya que han viajado tanto durante tantos años, han tenido tanto contacto en diferentes climas, se comportan adaptándose, o sea, siendo un poco más en el foco del estudio del piojo. ¿Qué características tiene? Los piojos en este sentido viven siempre en la cabeza de los humanos, o sea que la temperatura más o menos, independientemente del ambiente, la temperatura de la cabeza, que es la zona más caliente que tenemos nosotros, se mantiene o se debería mantener entre 30 y pico, o sea, la temperatura no cambia mucho, y no, es como un microclima bastante tropical, por así decirlo, y que independientemente de las condiciones de afuera, o sea, el pelo es un buen aislante, con lo cual también hace como esta media burbuja a nivel climático, por decirlo, para ellos, y la verdad que cambie mucho la temperatura de afuera, a ellos claro, no les infiere mucho, tal cual. No, bueno, muchos han quedado acá, y un piojo bárbaro acá en Argentina, así que se han quedado varios acá, ¿no? Tal cual, sí. Gracias por atenderme, Ariel, y gracias por esta explicación. No hay de qué. Un abrazo. El abrazo investigador, grande, el doctor Ariel Tolosa, investigador del CONICET en el Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas, hablando sobre este estudio genético de insectos que arroja la luz sobre la migración humana alrededor del mundo. ¿A través de quién? De los grandes viajeros, los piojos.